Estamos en el programa de la Pastoral Contemporánea, en el módulo de la misión transcultural. Y en el encuentro de hoy vamos a ver el tema precisamente que tiene que ver con convertirnos en iglesia y cristianos a nivel mundial. Dice el texto en Mateo 16:4, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Jonás es un personaje muy interesante que aparece en Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 25, profetizando en el reinado de Jeroboam II, donde le dice al rey que debe extender sus fronteras y recuperar el territorio perdido. Lo encontramos en el reinado del norte, el reinado más rico y poderoso de un reino dividido cuya capital en el norte es Samaria. Se lo describe como un profeta y su nombre Jonás, hijo de Amitai, que significa que es el hijo de la verdad. Dios le envía entonces a predicarle a los asirios, conocidos por su maldad y por su crueldad. En este caso debe ir a Nínive, la región de Irak. La orden es: levántate, anda, ve a esa gran ciudad a predicarles. ¿Qué debía significar entonces para Jonás ser un siervo de alcance mundial? ¿Qué significaba para Jonás el llamado que le estaba haciendo Dios? En primer lugar, él y nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de todas las naciones. Nínive no está excluida del amor de Dios y compasión. Es interesante que Jonás, que es el hijo de la verdad, que sabe y tiene la verdad, cuando la verdad de Dios lo confronta, lo que hace entonces es huir. Y lo que hace es, se embarca a Tarsis, hacia España en ese momento, un lugar totalmente opuesto a Nínive. Decimos muchas veces como iglesia y decimos muchas veces como siervos que vamos a ir a todos lados, pero en la práctica hay determinados campos que no queremos pisar. Nos negamos a ir a Nínive y el resultado es que Nínive sigue andando por los caminos de destrucción. Jonás declara: soy hebreo y temo al Señor, siempre y cuando ese señorío se adapte a mis intereses. Corremos el riesgo de limitar la acción de Dios a la esfera de la iglesia. Y cuando hacemos esto, esta actitud lleva a la desobediencia. La tentación de Jonás muchas veces es la tentación que tenemos como iglesia. No te metas en esto. En segundo lugar, ser un siervo de iglesias de nivel y alcance mundial tiene que ver con entender que fuimos creados para una misión. Y creados para una misión significa que debemos ser fieles al llamado y no huir. Algunos dicen: la tarea de la iglesia es solo espiritual, pero la misión también tiene que ver con la justicia, con los que no tienen voz, los desnutridos, los enfermos, los marginados. Las Tarsis donde a veces huimos las llamamos el bien de la iglesia. Decimos: ¿qué tengo que ver yo con esa gente tan diferente a nosotros? Entonces ahí nos encontramos como Jonás muchas veces en la ciudad de Jope, Tel Aviv hoy. Y nos debemos preguntar: ¿podrá la ciudad de Jope ayudarnos para entender que fuimos creados para una misión? ¿O será el punto final para materializar nuestra desobediencia? Esta ciudad ocupa un lugar central en dos relatos bíblicos, el de Jonás y el de Pedro. Ahí Pedro, el relato que está en Hechos en el capítulo 10. Los dos entonces se enfrentan a llamados semejantes. Uno debe ir a Nínive y el otro a Cesarea para visitar a un gentil. Los dos sienten rechazos hacia los no alcanzados o gentiles. Y gentil viene precisamente de la raíz de la palabra que se traduce etnia, otras etnias que son diferentes a nosotros. A los dos se los llama una misión insólita en contra de sus principios culturales y religiosos. Uno acepta el llamado y el otro no. Tenemos que decidir entre la fuga de Jonás o la obediencia de Pedro. Jonás estaba muy agradecido por lo que Dios había hecho en su propia tierra y quiere entonces desentenderse de las naciones. Y a veces nosotros estamos tan contentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestro medio, pero tenemos que tener cuidado que esto no nos separe de un llamado universal a todas las naciones. Dios envía a su iglesia a todo el mundo, pero su iglesia muchas veces solo mira lo que ha logrado. Es como Jonás jactándose de las conquistas de Jeroboam y negándose entonces de ir a Nínive. En Jope, Jonás y Pedro están solos con su Dios. Muchas veces
Los siervos que Dios ha levantado, mismo los misioneros transculturales, pasan por la misma experiencia. Y nos tenemos que preguntar, ¿tendrá la Iglesia que dejar solos a quienes se ven obligados a tomar decisiones difíciles? En tercer lugar, ser un siervo de alcance mundial, de un nivel mundial, ser una iglesia de nivel mundial, implica entender que la práctica de la teología se debe manifestar en la obediencia. La imagen que tenemos de Jonás es la de un patriota nacionalista. Es desobediente no por capricho o por falta de valor, no, todo lo contrario. Su desobediencia tiene que ver con buscar beneficios únicamente para su institución, o sea, para su propio Israel. La obediencia, queridos hermanos, no pasa por estar cerca del templo. Estar cerca del templo no es sinónimo de estar más cerca de Dios. El pueblo de Israel fue muy religioso, pero con un corazón lejos de Dios. Preferimos un Dios limitado muchas veces a ciertos lugares. Por mucho que nosotros nos queremos quedar en el ámbito de la religiosidad, la iglesia o el templo, Dios de ninguna manera se queda ahí, porque Dios es el Dios de que nos habla ahí San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Ama a todas las naciones, ama a todo el mundo. En cuarto lugar, es muy importante entender en este momento y en este tiempo que transformarnos en cristianos de nivel mundial implica que Dios no nos salva para nosotros mismos, sino para salvar a otros, para comprometernos precisamente con su misión. Jonás tuvo una segunda oportunidad. Entonces, en esa oportunidad, Dios le dice nuevamente, le recalca el llamado, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Dios no salva a Jonás para Jonás mismo. No lo salva porque es hebreo, porque es elegido, porque es especial. La razón por salvar a Jonás no es para que continúe su camino a Tarsis o para que regrese entonces a Israel, de ninguna manera. Dios le salva para que cumpla su misión. Dios salva a su iglesia en el día de hoy, no tanto por nosotros mismos, sino por la misión en el mundo. Nuestra lección tiene que ver con ejercer nuestra responsabilidad. Si el Señor nos ha salvado y preserva, es para que seamos instrumentos de salvación a otros. Muy importante en este momento recordar ese texto en Isaías 49:6, ser luz a todas las naciones, que implica comenzar entonces procesos intencionales, de llevar todo el Evangelio a todas las etnias. Nosotros necesitamos un arrepentimiento como la ciudad de Nínive. Es volver a Dios entonces cuando hemos estado muy lejos de Él. Algunas preguntas para reflexionar en este momento. ¿Qué actitud nosotros solemos tomar cuando nos confrontan con la verdad? Ante determinados temas y realidades, ¿tenemos la tentación de huir y decir, no te metas, no nos metamos en esto, es peligroso? ¿Cuáles son las responsabilidades que más nos cuesta asumir por lo general? ¿Por qué? Dios nos desafía a dar pasos de fe, salir del orden natural para comenzar a vivir en el orden sobrenatural. Dios quiere iglesias fuertes y pastores con visión. La visión implica entender el desafío que tenemos por delante y cuáles son sus dimensiones. Incluyen las grandes ciudades multiculturales, la evangelización del occidente o también la reevangelización de Europa, el testificar la singularidad de Jesucristo en el mundo de la pluralidad religiosa y entre las etnias no alcanzadas donde éstas se encuentren, ya sea en las grandes ciudades o en países de acceso restringido. Otro de los desafíos que tenemos es la lingüística y la traducción de la Biblia a toda lengua, la contextualización, el ser agentes de reconciliación en un mundo de violencia, de opresión, de pobreza, de injusticia, de gente desplazada, de refugiados, de inmigrantes, en medio de una gran persecución religiosa y del profundo nivel de sufrimiento que se vive en diferentes regiones del mundo. También debemos asumir nuestro papel en cuestiones de medio ambiente y de toda la creación de Dios, una participación responsable y efectiva en la sociedad local y global, en aspectos sociales, políticos, económicos. También debemos preguntarnos, ¿por qué todavía el 27% de la población mundial no ha tenido acceso al Evangelio o escaso acceso al mismo? ¿Qué pasa con los que no han tenido el conocimiento del Evangelio?
Nuestro mundo tiene hoy 7.000 millones de personas que viven en 234 naciones geopolíticas, pero más de 16.000 etnias. De estas etnias, más de 6.600 grupos permanecen como los menos alcanzados o los no alcanzados integralmente con el Evangelio. En la gráfica que tenemos a continuación, vemos algunas zonas rojas o regiones que vemos visualizadas donde se encuentran las etnias menos alcanzadas, mientras que en las zonas amarillas o esas zonas geográficas amarillas es donde hay algún progreso, pero aún no se ha avanzado demasiado con la tarea. A continuación, les quiero presentar el siguiente cuadro. Y David Ruiz nos comenta lo siguiente, que a partir del decrecimiento experimentado por la participación de la Iglesia de América del Norte y Europa, en la suma total de creyentes en los últimos 40 años, la participación de la Iglesia en Asia, Latinoamérica, África y el Medio Oriente ha estado creciendo rápidamente hasta llegar en este momento a significar el 69% del total de creyentes en el mundo. La mezcla de la Iglesia ha cambiado significativamente y el eje de influencia ahora se ha movido hacia el hemisferio sur. David Ruiz sigue comentando que debemos aprovechar las puertas de esta oportunidad. En el año 1960, más del 70% de la población cristiana vivía en el hemisferio norte. Ahora se indica que el 69% de la población evangélica se encuentra fuera del hemisferio norte. Con este cambio, a nosotros se nos presenta una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Tenemos que preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene esto para la evangelización mundial? La Iglesia en el mundo de los 2/3 está creciendo, tanto en números como en recursos, y cada día está mejor preparada para hacer un impacto significativo en la evangelización mundial en los últimos tiempos. Un segmento significativo de la Iglesia del mundo de los 2/3 se encuentra acá, en nuestra América Latina. La visión misionera, queridos hermanos, se ha expandido. Una creciente y sólida visión misionera despertó a la Iglesia en 1987. Como respuesta, la Iglesia ha hecho el compromiso de forma profética y valerosa de transformar el continente de un campo misionero a ser una fuerza misionera. El número de misioneros latinos continúa creciendo. El número de misioneros ha estado creciendo desde el primer Congreso Misionero Iberoamericano, Comibán 87, en una proporción del 15% anual, contando ahora mismo con más de 9.500 misioneros latinos en la misión transcultural, según las estadísticas del 2006, según la gráfica que ustedes están viendo en este momento. La migración de latinos, las migraciones de Latinoamérica, también han contribuido al establecimiento de la Iglesia en países con grupos de pueblos no alcanzados en esas regiones. En países como España, esta afluencia ha sido muy significativa. Otro de nuestros desafíos, dice David Ruiz, es la transición de una iglesia evangelizadora a una iglesia transformadora. La Iglesia ha crecido en América Latina, empujada fuertemente por una estrategia basada en la evangelización y la construcción de templos. La construcción de nuevos templos o la ampliación de los mismos son temas cotidianos. Sin embargo, también debemos reconocer que comenzamos a ver en algunos países una fuga de miembros cada vez mayor y en casos comprobados muy ciertos, muy cercanos al número igual de conversiones. El observador independiente le cuesta identificar en la sociedad, en el día de hoy, sobre todo en áreas sociales como también la política, el comercio y la banca, cambios significativos que vayan en proporción al número de cristianos que profesan la fe evangélica en los países con mayor porcentaje de creyentes. Parece que hay una dicotomía, hay una contradicción. Sin una efectiva transformación de la Iglesia, cualquier esperanza de ver una fuerza misionera latinoamericana se desvanece. Necesitamos iglesias que produzcan de manera sistemática cristianos incondicionales a Jesucristo. Verdaderos discípulos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que sean, a hacer lo que Dios quiere que hagan e ir donde el Señor los envíe. En su momento, hemos mencionado que es clave la cooperación en la misión y se suma aprovechar el espacio abierto entonces para los latinos en países cerrados.
La experiencia y los resultados han demostrado que los misioneros latinos son capaces de participar y también de encabezar esfuerzos efectivos de evangelización en los países que están cerrados o cerrándose a los misioneros tradicionales. Nos preguntamos también, en este momento, ¿qué podemos decir en cuanto a la lingüística y traducción de la Biblia? ¿Qué en cuanto a este gran desafío que tenemos como iglesia? Según el cuadro que ustedes están viendo y que mostramos a continuación, hay más de 6.000 lenguas en el mundo. Tenemos la Biblia traducida en forma completa en 392 idiomas, el Nuevo Testamento en 1.012 idiomas, algunas porciones de las Escrituras en 883 idiomas, y hay 1.500 idiomas en progreso de traducción. Pero ¿saben qué? Hay 3.000 idiomas que todavía no tienen la Biblia traducida en su propia lengua. Creo que nosotros como latinos podemos hacer un aporte en relación a esto. También nos preguntamos, según las gráficas que estamos viendo, ¿dónde están los 3.000 idiomas que necesitan traducción de la Biblia? La mayoría de estos grupos que no tienen la Biblia se hallan en 4 regiones o zonas geográficamente identificadas: en África Central, en Eurasia, en Asia y en la región Indo-Pacífico. Por lo menos 1.000 grupos de idiomas necesitan traducción en África, especialmente en África Occidental, según la gráfica que están viendo. La mitad de estos idiomas se ubican en países que hablan francés, la otra mitad se hallan principalmente en Nigeria. Necesitamos ayuda y colaboración en la traducción en 150 idiomas en la zona de Eurasia, especialmente en la región del Medio Oriente. Muchos de estos grupos viven en países en donde la religión mayoritaria es el Islam. Hay 1.200 lenguas que necesitan traducción también de la Biblia, que se hallan en Asia, especialmente en India, en China, en Nepal y Bangladesh. Creo que podemos hacer un esfuerzo. Hay 600 lenguas que se hallan en la región de las islas del Pacífico y la mayoría de estas están en Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Ustedes están viendo estas gráficas y nos tiene que ayudar esto a pensar y reflexionar. Damos gracias a Dios acá en la Argentina que hay iniciativas. Se ha creado Letra, sencillamente una entidad que está dispuesta a servir a todo el pueblo de Dios en Argentina. Ayudar a canalizar a aquellos que tengan inquietud en la traducción, en la lingüística, en la alfabetización. Nuestro hermano Daniel Bianchi y el misionero Rodolfo Sen están haciendo un impacto tremendo, están haciendo un trabajo fabuloso. Rodolfo Sen, un misionero, pero misionero de misiones y argentino, tradujo el Nuevo Testamento en una etnia ahí, en un grupo aborigen en el Amazonas, 16 años trabajando. Y tenemos el privilegio y la alegría de tenerlo en medio nuestro y a través de él también poder llegar a todo el pueblo de Dios. Aprovechemos estas oportunidades. Cuando vamos a traducir la palabra de Dios, cuando muchos han ido, tenemos que pensar que ya han esperado mucho tiempo, muchos hermanos, y muchos de ellos se preguntan ¿por qué no tienen todavía la palabra de Dios? Un asiático hablaba con un encuestador de Wycliffe, que es otra entidad de traducción, que investigaba el idioma del hombre en preparación para la traducción de la Biblia. Finalmente el hombre preguntó, ¿por cuánto tiempo han tenido ustedes este libro? ¿Lo tenía ya su padre, su papá? ¿Lo tenía su abuelo? Entonces finalmente les dijo, ¿por qué se han demorado tanto para traernos la palabra de Dios? Volviendo entonces a Jonás y la reflexión final. Cuando tocamos estos temas muchas veces nos disgustamos, no nos gustan demasiado y hay cosas que nos disgustan. A Jonás le pasó lo mismo. Jonás, dice el texto, que se disgustó mucho y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?» La ciudad de Nínive se arrepintió, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Se irritó. Y uno de los problemas que tenemos es nuestro etnocentrismo. Y tenemos que pensar en este momento, ¿por qué nos disgustamos? Y muchas veces nos disgustamos, ¿saben por qué? Sencillamente porque no podemos tolerar un amor demasiado amplio como el de Dios. Cuando me confronta ese amor tan amplio y me desafía a dar pasos de fe que antes todavía no di, y asumir riesgos y proyectarme más allá.
A partir de acá entonces se revelan los sentimientos de Jonás y los motivos de su acción. La queja del siervo Jonás, del pastor Jonás, del profeta Jonás, no es porque duda del amor de Dios, sino porque su amor es demasiado amplio. No quiso ir a Nínive porque conocía el amor de Dios y la amplitud de ese amor le causaba mucho disgusto. Por eso dice, me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Cuando no aceptamos un amor tan amplio, nos embarcamos entonces en sentido contrario. Dios quiere que vayamos en el sentido correcto. Pero también muchas veces nos disgustamos como Jonás, porque Dios no es como nosotros pretendemos. Jonás salió y acampó al este de la ciudad, dice el texto. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Jonás conocía el amor divino y sospechaba que Dios iba a perdonar a Nínive. Su teología era correcta, sabía mucho de Dios, sabía el carácter de Dios, lo había definido muy bien, pero la fórmula que él declara se le vuelve a sí mismo como fórmula de acusación. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo. Se escapa entonces Jonás a su Tarsis teológica. Dios quiere de nosotros más que una buena teología, una correcta obediencia. Cualquier teología que lleve a la desobediencia o sirva para evitar la obediencia, queridos hermanos, es una mala teología. Corremos el riesgo de ser como Jonás, sentarnos a lamentarnos que Dios no es como nosotros pretendemos, que no se adapta a mis intereses, a mi forma, a lo que yo quiero, y usar la palabra de Dios para justificar entonces la desobediencia. Muchas veces también nos disgustamos, como Jonás, porque las cosas no salen entonces como nosotros queremos. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo la enramada, se sentó, estaba viendo a ver qué iba a suceder con la ciudad. Entonces Dios, para aliviarlo de su malestar, le dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, según lo que nos cuenta el capítulo 4. Jonás espera y tiene esperanza en alguna manera de ver la destrucción de la ciudad y se sienta a esperar. La choza le da sombra, pero no lo libra de su malestar. Lo que él hizo no lo libra de su malestar. Lo que él hace no lo libra de su malestar. Solamente lo que Dios provee, una planta que le dará sombra, y el resultado es entonces que Jonás se alegró muchísimo. Pero Dios todavía no estaba satisfecho con Jonás. Y dice el texto de la palabra de Dios, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Entonces, al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por esta planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Y el Señor le dijo, vos te compadecés de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no habría yo de compadecerme? Muchas veces nos parecemos a Jonás en su enojo, testarudos y porfiados. Si algo sale mal, nos enojamos mucho. Un proyecto que no se da, alguien nos falla, no logramos la posición que pretendíamos, una enfermedad, un problema familiar o en la iglesia, un desperfecto en la casa o en el coche, y nos enojamos. Necesitamos entonces, queridos hermanos, querida iglesia, experimentar más y más la gracia de Dios. Dios nos da una lección por medio de su gracia. Significa estar siempre agradecidos cuando crece la planta y cuando la planta se seca. A veces no somos agradecidos con todo lo que ya tenemos. Nos olvidamos de todas las bendiciones. Cuando la planta se seca, puede ser señal del cuidado de Dios y no es menor que cuando la planta crece. Las plantas secas pueden ser señales que Dios está trabajando en el proceso de la vida para que veamos otra dimensión. Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de confianza en Él.
que demos nuevos pasos de fe y compromiso para hacernos solidarios con un mundo de necesidad, donde el sol abraza y no hay plantas ni calabaceras con qué cubrirse. La vida del cristiano, la vida de la iglesia, debe ser una vida que siempre se está ampliando. Es ver la amplitud del amor de Dios por los que aún no han sido alcanzados y actuar entonces en consecuencia. Tal vez sentados frente a nuestras plantas secas, ante nuestros problemas o circunstancias, Dios nos dice: ¿te dolés por esta dificultad? ¿Y no ves que yo me duelo por las grandes dificultades y dolores del mundo al cual yo te estoy enviando, que ya te envié? Si todo fuera alegría, paz y bienestar general, nos olvidaríamos del resto del mundo. Jonás, el profeta, el diácono, el miembro, el pastor, el siervo, se sentó esperando que Dios cediera en su manera de pensar. Mientras tanto, Dios está esperando por miles de Jonases que cedan y que cambien en su manera de amar. Dios mira por los débiles e indefensos. Los israelitas se reservaban todos sus privilegios y derechos en su relación con Dios, pero no se unieron a la misión de Dios en el mundo. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Ni una palabra se nos dice acerca de la respuesta de Jonás, porque lo importante no es lo que Jonás respondió, sino lo que hoy respondemos nosotros en situaciones semejantes. El final de la historia está a nuestro cargo. Ahora sí, algunas preguntas para trabajar en grupos y podemos pensar en este tiempo, ¿qué procesos intencionales tenemos que comenzar para llevar realmente todo el Evangelio a todo el mundo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Cómo hacer para experimentar más la gracia de Dios y ser semejante a Jesús?